Hola, muy buenas noches hermanos y amigos, Dios les bendiga. Nos estamos reencontrando hoy día jueves, 19:30 horas, en reemplazo del miércoles que no hemos podido hacer la transmisión por motivos técnicos. Así que estamos hoy, el día jueves, reemplazando el día miércoles. Y vamos a estar el domingo, Dios mediante, 19:30 horas, no el día sábado, sino el domingo, al menos por esta semana. Cambiamos un poquito los días, ¿no? Pero bueno, vamos a estar conectados y vamos a estar juntos, saludando a todos los hermanos de nuestras congregaciones que nos acompañan de diferentes lugares, aquí de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias, y también amigos y hermanos en Cristo de diferentes lugares que nos siguen. Tenemos en nuestra página de Facebook, allí puede estar recibiendo este video en forma directa, y si no, en el canal de YouTube también por Sergio Hebel pueden suscribirse y recibir el aviso cuando subimos los videos. Bien, voy a compartir hoy una palabra en Primera de Samuel, en el capítulo 7. Voy a hablar de una situación específica del pueblo de Israel en una hora difícil también, donde ellos habían perdido el arca del pacto, había sido robado por los filisteos. Y bueno, estos días hablaba sobre la reconstrucción del tercer templo, y los hebreos dicen que lo único que les está faltando es el arca de la alianza o el arca del pacto. Ellos creen que está sepultada en el lugar precisamente donde está la mezquita de la Roca, el lugar santo, ¿no? A donde está, a donde tiene que erigirse, ¿no? Construirse el tercer templo. El arca para ellos es muy importante, simboliza la presencia del Señor, era donde la gloria de Dios descendía y Dios se revelaba para el pueblo de Israel, revelaba su voluntad. Es un símbolo de la presencia del Señor, y no significa con eso que tenemos que realizar o manufacturar una réplica y tenerla en nuestras reuniones. Son símbolos que tenían que ver con el culto hebreo y que era sombra de lo que estaba por venir. Nosotros tenemos ahora la presencia de Dios desde el Pentecostés en adelante, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 discípulos. Allí la presencia de Dios acompaña a la iglesia y ya no tenemos necesidad de esas figuras, de esa tipología que era, vuelvo a decir, una sombra de lo que estaba por venir. Nosotros estamos en la realidad y tenemos la gloria de Dios en medio de nuestras reuniones. Es la promesa del Señor, donde dos o tres se reúnen, Él está en el medio, ¿no? Pero ellos habían perdido, les había sido robada, y tuvieron por perdida, tuvieron lejos el arca por durante 20 años, ¿no? Fue 20 años en que ellos habían perdido la presencia del Señor y ahora la iban a recuperar, ¿no? Ellos, el pueblo filisteo, pensó retener la presencia de Dios llevando el arca a un templo pagano, un templo idólatra, donde adoraban un ídolo llamado Dagón, y pusieron el arca de los hebreos allí en ese templo, ¿no? Delante de la presencia de su Dios. Y dice que aquella imagen, aquella estatua, apareció el primer día caída, cayó en el suelo, y la levantaron, la volvieron a poner en su lugar, y el segundo día volvió a caer, y esta oportunidad ya tenía las manos quebradas, ¿no? Allí se hizo una tradición de no pisar los umbrales, porque fue en el umbral que se cayó esta estatua y se quebró las manos, ¿no? Bien, vamos a leer en Primera Samuel capítulo 7, voy a leer unos pocos versículos, pero le recomiendo leer todo el capítulo 7. Es cuando el pueblo recupera el arca,
y hace una convocatoria al profeta Samuel, que era quien estaba actuando en ese tiempo. Dice entonces Samuel, en el verso 5, dijo: juntad todo Israel en Mizpa, y yo oraré a vosotros por Jehová. Se juntaron en Mizpa, sacaron agua, derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El versículo 12 dice: y luego tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Los nombres hebreos, los nombres propios hebreos siempre tienen encierran una figura profética, no son nombres colocados al azar, como lo hacemos en la parte occidental del mundo. El pueblo oriental se caracterizaba porque los nombres de los lugares, los nombres de las personas, siempre tenían una relación directa con los acontecimientos pasado, presente o futuro, ¿no? Y ellos tienen esa costumbre de bautizar los lugares donde hubo sucesos importantes con nombres proféticos, nombres que tienen toda una significación. Ebenezer, por ejemplo, un término muy utilizado por el pueblo evangélico, ¿no? Porque significa: hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿no? Y verdaderamente nosotros estamos en un Ebenezer, diciendo: hasta aquí, en toda esta situación que estamos pasando, nos ayudó el Señor. Luego aparece este sitio de convocatoria llamado Mizpa, que significa atalaya, ¿no? Es decir, el atalaya era el que mediaba entre los enemigos, y el pueblo era el que alertaba, era el vigía, era el que daba la voz de alerta cuando el enemigo avanzaba contra la ciudad. Entonces, atalaya significa alguien que está en el medio, un lugar de intercesión. Y es así porque es en Mizpa donde van a confesar sus pecados, donde se van a limpiar, donde van a tener una restauración. Es un lugar de restauración, Mizpa, ¿no? En donde ellos van a recuperar esos 20 años perdidos, esos 20 años donde ellos extrañaban lo genuino, lo verdadero. Ahora, cuando reciben el arca, Samuel los convoca en Mizpa, en ese lugar que podemos también llamarle lugar de restitución. Quizás, ¿no es cierto?, nosotros nos ha pasado como iglesia del Señor que hemos perdido la presencia de Dios, no hemos quedado, la iglesia evangélica cristiana se ha quedado mucho con el emocionalismo, con lo motivacional, con todo lo que tiene que ver emocionalmente, pero en realidad necesitamos recuperar la presencia de Dios. Lo que hace la diferencia de la iglesia de Dios con las religiones tantas que abundan en el mundo, la diferencia es la presencia de Dios. Lo que caracterizaba a Israel de todos los demás cultos, sabemos que Israel, ¿no es cierto?, ese pueblo va a nacer allá en Egipto, donde era la cuna de la idolatría, donde se adoraba casi todo lo que les rodeaba, el gato, el murciélago, adoraban el sol, la luna, el río Nilo. Tenían una cantidad de dioses que luego se traslada esa cultura a los griegos también, a los romanos, a los pueblos babilónicos. Entonces, en esa cultura de tantos credos, de tantas religiones que había, se caracterizaba Israel por un Dios que se manifestaba, un Dios cuya presencia estaba en el medio del pueblo. Por eso las demás naciones temían a los hebreos, no siendo los hebreos un pueblo conquistador ni un pueblo guerrero, pero eran temidos, su fama corría por todas aquellas tierras
porque la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Esto sabían los filisteos, que nunca pudieron someterlos en todos sus avances y ataques, nunca pudieron someterlo. Entonces entendieron los filisteos que si le robaban el arca de la alianza, le robaban la presencia de Dios, ¿no? En cierta forma, simbólicamente, fue de esa manera, y ellos pensaron retener la presencia de Dios dentro de sus templos, lo que fue imposible. La presencia de Dios no puede ser retenida por ninguna religión, ninguna organización. La presencia de Dios es donde Dios coloca su voluntad, donde Dios pone su nombre. Escribía hace un pocos días sobre la práctica de ofrendar, de diezmar, de entregar las primicias que tiene el pueblo cristiano, y explicaba que no se puede hacer en cualquier lugar. A veces el pueblo cristiano es acostumbrado, va de visita en un lugar y dice total es para Dios. No, se debe colocar a donde está la presencia de Dios, donde Dios coloca su nombre, donde está donde se hace la voluntad de Dios, ¿no? Eso está clarísimo. Yo daba una cantidad de versículos en el libro de Deuteronomio que Dios una y otra vez recomienda que llevarás o irás o concurrirás al lugar donde el Señor Jehová ha puesto su nombre. Allí irás, y si está lejos, bueno, ¿no es cierto?, tú guardarás ese diezmo, esa ofrenda, hasta el día que puedas ir al lugar donde el Señor puso su voluntad, ¿no? El lugar donde está la presencia de Dios. Los sacrificios, los cultos, todo lo que hacían para Dios debían hacerlo en el lugar a donde Dios había colocado su nombre, no era cualquier lugar. Y el símbolo de esto era esa arca de la alianza, esa urna de oro que los filisteos robaron y tuvieron cautivo por 20 años, y el pueblo hebreo se lamentaba y clamaba porque habían perdido, ¿no?, esa presencia de Dios. Ahora la iban a recuperar. Entonces hay una convocatoria en este lugar específico que se llama Mizpa, donde hay ¿no es cierto?, una reunión de perdón, una reunión de reconciliación, una reunión de restitución, porque le iba a ser restituido lo que los enemigos le habían robado. En Mizpa era el lugar donde también sus culpas fueron lavadas, ¿no?, porque hubo confesión, arrepentimiento, y allí, ¿no es cierto?, Dios estaba mostrando que le podía devolver lo que habían perdido, ¿no?, si ellos se reconocían. Samuel, como profeta de Dios, entendió esto e hizo la convocatoria a este lugar. Este lugar tiene que ver en la historia bíblica cuando Jacobo hace un pacto con su suegro Labán, por cuando Jacobo estaba trabajando para ganar a su esposa, a Raquel. Él hace un pacto con su suegro Labán, lo hace en ese lugar llamado Mizpa, ¿no? También es un lugar, si vamos un poco más atrás en la historia, donde Noé bendice a Sem, su hijo, ¿no? Es un lugar histórico en toda la trayectoria del pueblo de Israel, y ahora encontramos este lugar asociado con un lugar de restauración, o un lugar, podemos llamarle, de recuperación. Allí ellos, que extrañaban lo genuino porque se habían quedado con la cáscara, ¿no?, habían perdido la esencia. Y yo creo que la iglesia del Señor perdió la esencia. Sí hay mucho movimiento que se le llama avivamiento, unciones, muchas cosas que llaman la atención, que convoca a la gente, que despierta la curiosidad, que hace que muchas veces esos lugares, ¿no es cierto?, se llenen de concurrentes y haya colas para entrar. Pero yo pregunto, volviendo a la presencia de Dios, volviendo a lo que sucedía con la Iglesia Apostólica, no vemos en esos lugares
la manifestación de los dones espirituales que había en la iglesia apostólica. Enfermos que se sanaban, mensajes proféticos donde el pueblo era un pueblo avisado de todo lo que iba a suceder, si venía una persecución, si venía una hambruna, si venía, ¿no es cierto?, algún perjuicio, era un pueblo avisado. Había mensajes proféticos, había dones de lengua, interpretación de lengua, discernimiento de espíritu. Lo vemos actuando este don en los apóstoles en muchas ocasiones en el libro de los Hechos. Había dones de milagro, sanidades, palabras de sabiduría, de ciencia. Todo esto nos pinta un precioso arcoíris el libro de los Hechos, del desarrollo de estos dones que solo están relacionados con la presencia de Dios, ¿no? Dones genuinos que hacían que la iglesia creciera, se edificara, se fortaleciera y permaneciera para firmes en la fe, ¿no? Esto se perdió a través de los tiempos y se suplantó con algo que no es lo genuino. Le pasó a Israel. Seguro ellos siguieron sus cultos, seguro ellos siguieron llevando sus ofrendas, sus diezmos, sus alabanzas en el templo, pero ya no estaba el arca de la alianza. Como si hoy el pueblo hebreo construyera su tercer templo y no tuvieran el arca detrás del velo, ¿no? Le faltaría la pieza más importante del culto hebreo, ¿no? Porque el lugar más importante era detrás del velo, en el lugar santísimo, el arca de la alianza, donde la gloria de Dios descendía, donde el gran sacerdote entraba una vez al año para expiar el pecado del pueblo y recibir revelación de Dios, ¿no? Lugar donde Dios se revelaba. Eso le fue robado por los filisteos y el pueblo de Israel se quedó con los sustitutos, no se quedó con los genuinos. Eso nos pasó como iglesia del Señor en las últimas décadas, hace ya algunos años. Perdimos la presencia de Dios y esto parece contradictorio porque los lugares de conferencia, los lugares de reuniones, esos auditorios se llenaron de gente. La iglesia del Señor nunca fue muy popular, nunca tuvo colas de personas para entrar. Una iglesia del Señor, la iglesia genuina, siempre ha batallado y ha luchado para mantener la fe, para guardar la palabra, como el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, que tenía poca fuerza, pero no había negado el nombre del Señor y había guardado la palabra, ¿no? Y eso es la iglesia del Señor, es la imagen más exacta de la iglesia del Señor. Luego está la iglesia de la Odisea, mensaje de Apocalipsis. Era una iglesia rica, poderosa, multitudinaria, no le faltaba nada, pero en los ojos de Dios eran pobres, miserables, ciegos, desnudos, es decir, que espiritualmente no tenían nada, ¿no? Y esto es cuando se va la presencia de Dios, y al pueblo hebreo le pasó esto. Seguramente que quedaron con muchas cosas que hacía a su culto. Seguramente había mucha tradición, mucho ritual, mucha liturgia, pero la esencia de la presencia de Dios le había sido robada. Ahora Mizpa es el lugar donde ellos van a recuperar, donde esto les va a ser restituido. Ellos están sintiendo en Mizpa que ya no son más vulnerables, que ya no son fáciles de engañar, que no van a ser vencidos así nomás. Ellos están entendiendo ahora la diferencia que lo que la iglesia cristiana tiene que entender entre el emocionalismo y la presencia de la gloria del Señor, ¿no? En Mizpa ellos van a recuperar esta presencia y van a entender que es el lugar también donde Dios les va a limpiar de sus impurezas, de su religiosidad, ¿no? Le va a quitar la angustia. Es un lugar donde Dios
va a derramar agua limpia, ¿no? Samuel va a hacer un sacrificio, dice allí la palabra que él sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, ¿no? Esto es símbolo de limpieza, es un lugar de limpieza, y el arca es una sombra de la presencia del Señor, de caminar con Jesús, caminar con el Señor, lo que necesitamos recuperar la iglesia cristiana. Por eso Dios nos ha permitido entrar en esta prueba que ha entrado el mundo, la iglesia también, nos ha permitido entrar para recuperar, reconocer lo que perdimos y recuperar esa presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es lo que atrae a las personas a la salvación genuina, a la conversión verdadera, al arrepentimiento, no al convencimiento. Hay mucha gente convencida dentro de las iglesias cristianas, emocionada, han sido tocadas emocionalmente. Yo aprendí desde que comencé mi ministerio que el predicador no debe tocar las emociones de las personas, ¿no? El predicador puede ser tentado cuando comparte el mensaje, puede ser tentado a tocar emocionalmente a sus congregados, ¿no? También puede tocarlo intelectualmente, también puede tocar su voluntad. Son las tres áreas que un predicador puede tocar cuando ministra, cuando predica, y esto no significa conversión, porque esto tiene que ver con el departamentos del alma, ¿no? Las emociones, el intelecto y la voluntad son parte del alma. El alma es trina y el alma tiene estos tres departamentos, entre comillas, ¿no? El departamento donde residen las emociones, el departamento donde reside el intelecto y el departamento, ¿no? O la casilla, como le queramos llamar, donde reside la voluntad. Esto puede ser tocado por un buen artista en una película, en una obra de teatro, nos puede hacer reír, nos puede llevar de la risa a las lágrimas, nos puede emocionar. Usted sabe cuánta gente que ama de casa, que miran una novela y lloran junto a la protagonista. No hay nada de Dios allí. Allí se está dirigiendo, hay un mensaje emotivo, está tocando el área emocional. Y a veces se toca el intelecto también porque nuestra mente, nuestras capacidades de razonar, ¿no? Entienden de cierta manera. Y a veces se toca la voluntad porque nos incitan, venga adelante, levante la mano, llene una tarjeta, repita una oración. Esto no es conversión. La conversión es cuando la palabra del Señor toca el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre es un área que solo puede tocar Dios. Es esa área cuando el Señor dijo que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere al órgano que bombea sangre por nuestras arterias. Se refiere a ese ser interior que es el espíritu del hombre. Y allí el único elemento que puede penetrar y llegar a ese lugar del ser humano, a esa conformación del ser humano, es la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo. En otros términos, es que la presencia de Dios acompañe al predicador, que la presencia de Dios esté en un mensaje. Entonces las personas quizás lloren, quizás no lloren, quizás pasen al frente, quizás no pasen, quizás lo entiendan en su intelecto o no lo entiendan, pero una cosa es segura: se van a convertir, se va a operar el nuevo nacimiento, van a nacer de Dios, van a nacer de arriba. Es lo que habló Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un religioso, convencido intelectualmente, seguramente muy comprometido emocionalmente, porque era un hombre fiel en la sinagoga, un hombre que tenía una actividad plena con el pueblo de Dios. Es lo que vemos
en esta pandemia, ¿no? Que decimos, yo escribía sobre el diezmo y muchos me decían, sí, pero hay tanto dinero que se utiliza en cosas que no es ayudar a los pobres, no es ayudar a los más necesitados. Bueno, esto es una faceta emocional, que yo no digo que esté mal. La iglesia debe hacer misericordia, la iglesia debe tener un compromiso social, pero iglesia no significa eso. Eso es emotivo, eso es intelectual, eso es un ejercicio, una decisión de una persona, decir, bueno, yo voy a hacer esto. La conversión, el nacimiento espiritual es una obra que solamente Dios puede hacer con el ser humano. Solamente Dios puede transformar en un pecador y hacerle nacer de nuevo en una nueva criatura. Esta operación es, ¿no es cierto?, solamente es hecha a través de la palabra y del Espíritu Santo, ¿no? Esto ellos perdieron. Israel había perdido la presencia de Dios. Los cultos seguían, sus tradiciones seguían, sus rituales seguían. Seguramente iban con sus familias en todas las veces que había convocatoria en el templo. Pero la esencia no estaba. La presencia de Dios se había retirado. Se la habían robado. Se habían quedado con lo exterior, ¿no? Y esto es cuando nos quedamos con lo emotivo, ¿no? Y perdemos la presencia de Dios. Hay mucha gente convencida, mucha gente emocionada, pero muy poca gente que nació de nuevo. Esto le sucedió a Israel. Entonces, Mizpa era el lugar donde Dios iba a echar esa agua limpia, le iba a limpiar de sus pecados, sus impurezas, e iban a recuperar, en un lugar de recuperación, de restitución. Le iba a ser restituida la presencia de Dios. Y ojalá que en esta situación que estamos pasando sea nuestro Mizpa, sea nuestro lugar de restitución. Que la iglesia, cuando vuelva a abrir sus puertas, lo haga con la presencia de Dios en su interior, ¿no? Con que la presencia de Dios se sienta y se manifieste, y cuando vengan los incrédulos, las personas necesitadas, llegan a la iglesia, encuentran que la gloria de Dios está allá adentro, que no hay un orador, ¿no es cierto?, con habilidad, con carisma, que nos puede llevar, vuelvo a decir, esto lo hace cualquier actor que tenga pasión por lo que hace, ¿no? Nos lleva de las lágrimas a la risa, nos pasea por todas las emociones. Lloramos, nos reímos, nos entristecemos, nos angustiamos y no estamos involucrados en nada de Dios. Estamos involucrados en un entretenimiento que ahora muchos están aprovechando en esta cuarentena, ¿no? Entretenimiento que le mueve algo, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que se ha apelado en los últimos tiempos en muchos lugares, ¿no? Se ha apelado a estas, podemos decir, estas manipulaciones emocionales. Esto le pasaba a Israel, pero ahora Dios le permitía recuperar después de todo ese tiempo de tristeza, ese tiempo de haber perdido, ¿no es cierto?, lo que ellos más añoraban. Ahora lo recuperan. 20 años pasaron, ¿no? 20 años de pérdida, 20 años donde se quedaron, vuelvo a decir, con la cáscara y no con la esencia, ¿no? Esto es como caminar con Jesús. Esto significa tener a Jesús en la vida de uno, dentro nuestro. Mizpa es un lugar donde se recupera lo más precioso, lo que el enemigo hace que el enemigo tiemble con la gloria de su presencia. Yo recordaba, este mensaje me dio el Señor hace ya unos cuantos años, lo he compartido con la iglesia en su momento, y Dios me lo traía a memoria en estos días para compartirlo a través de las redes, ¿no? Yo ilustraba esto con una hormiga que quería cruzar un acantilado, había un puente colgante de varios kilómetros, y quería cruzar al otro lado, y convenció
a un elefante que le permitiera viajar en su cabeza, en su lomo, hasta el otro lado, y así lo hizo. Y mientras iban cruzando, el puente temblaba y amenazaba con caer por el peso del elefante, y así, con todo ese riesgo, cruzaron al otro lado. La hormiguita bajó por la trompa muy transpirada y le dijo al elefante cómo hicimos temblar el puente, ¿no? Ella no había hecho temblar el puente, el elefante lo había hecho, ¿no? Y yo creo que de la misma manera es cuando tenemos a Jesús en nuestra vida. Jesús hace temblar al enemigo, Jesús es el que nos da la victoria, y solamente Jesús dentro nuestro hace que el enemigo sea quebrantado. Como Dagón, la presencia de Dios quebrantó a aquel ídolo, le quebró las manos, y nuestros enemigos van a caer y sus manos van a ser quebradas. Se llame coronavirus, se llame como se llame una confabulación mundial de la Organización de la Salud, de los gobiernos del mundo, del nuevo orden mundial, como se llame nuestro enemigo. En aquel tiempo se llamaban filisteos, en este tiempo tienen otros nombres. Pero si la presencia de Dios está con la iglesia, estos enemigos van a caer y sus manos van a ser quebradas. Esto significa su fuerza va a terminar. Mispa significa nuestra salvación viene de Dios. Mispa también es el lugar donde nos limpiamos, nos sacamos la mugre, la suciedad espiritual, y creo que todo esto tiene que ver con lo que nos está pasando. Esta cuarentena puede ser nuestro Mispa, puede ser ese lugar que luego Samuel va a colocar una piedra como monumento y va a llamar, le va a poner por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová, ¿no? Yo creo que podemos aprovechar este tiempo para reconciliarnos, para ponernos a cuenta, para reparar lo que hemos hecho mal, lo que hizo Samuel. Samuel confesó los pecados y dijo, hemos pecado contra Dios. Hizo una convocatoria de todo el pueblo, hubo una restauración, un simbolismo cuando derrama agua, cuando hace un sacrificio para que Dios les perdone y pudieran retener aquello que habían perdido por 20 años y ahora recuperaban. Yo creo que la iglesia perdió, y lo digo con la mano en el corazón, no criticando a nadie ni que nadie lo tome personal, lo digo con la mano en el corazón, la iglesia perdió. Yo cuando me convertí hace ya casi 50 años atrás, en nuestras reuniones, nos reuníamos en iglesias muy humildes, no en estos grandes templos con aire acondicionado, con alfombra, con toda la tecnología, con todos los equipos. No, se predicaba a capela, no había los recursos que hoy hay, la iglesia no tenía la fuerza que tiene hoy económica, y nuestros lugares de reunión a veces eran un galpón, una casa de familia. Yo he hecho muchas reuniones bajo una sombra de algún árbol, al aire libre. No porque me gustara la naturaleza, sino porque no teníamos recursos, no había para alquilar un auditorio o para construir un templo, una capilla. Entonces nos reuníamos donde podíamos, donde había una oportunidad. A veces nuestros bancos eran tablas que se acomodaban y ahí la gente se sentaba. Tengo fotografía de aquellas reuniones, ¿no? Pero una cosa diferenciaba aquellas reuniones de las reuniones que hoy, ¿no es cierto?, tenemos incluso en las redes, iglesias gigantescas, multitudinarias, multitudes, ¿no? Y bueno, todos tenemos acceso a esas predicaciones, esos cultos, y lo podemos mirar y podemos participar en el living de nuestra casa a través de los medios, ¿no es cierto?, de la internet.
pero no hay vía de comparación lo que eran aquellas reuniones donde Dios bautizaba con el Espíritu Santo, la gente comenzaba a hablar en lengua, alababa a Dios, algunos corrían bajo la presencia de Dios, pues no podían aguantarse, había sanidades. Yo he visto personas entrar en esos lugarcitos humildes, entrar personas trayendo un muerto, que había fallecido y la iglesia ponerse a orar y ese muerto salir caminando, volver a su casa caminando. He visto paralíticos, he visto ciegos recuperar la vista, he visto tantas maravillas y la más grande maravilla y el más grande milagro que yo siempre digo es el mayor milagro, las transformaciones de vida, ¿no? El borracho que deja de tomar, el ladrón que deja de robar, el adicto que deja las adicciones, el violento que deja la violencia. Esto lo veíamos todos los días y quizás no teníamos siquiera ni el audio que se tiene hoy, ni los recursos de cámaras y de filmaciones que hoy tiene cualquier iglesia, cualquier congregación, ¿no? Y auditorios gigantescos que cualquier congregación puede tener como propio o alquilado. Eso no había, vuelvo a decir. Pero la presencia de Dios, el arca de la alianza, estaba en medio nuestro. No nos los habían robado los filisteos. Teníamos la presencia de Dios y eso era lo que nos impulsaba a las 4 o 5 de la mañana ir a la casa de Dios para presentar oración y juntarse cantidad de gente y estábamos 2, 3 horas de rodillas. Yo digo que el culto de oración falleció hace muchos años y lo sepultaron no sé dónde, y nadie vino a su sepelio, ¿no? He escrito sobre eso porque es raro alguna de las congregaciones modernas que tengan culto de oración. Nosotros solíamos, era infaltable el culto de oración y solíamos estar 2 y 3 horas de rodilla y a nadie le parecía pesado y no éramos presionados, obligados y amenazados para ir. Esperábamos que llegara esa hora con alegría para poder estar allí porque seguramente Dios iba a hablar, seguramente iba a haber revelación, visión de Dios, seguramente íbamos a escuchar la voz de Dios. Entonces íbamos a las reuniones para escuchar la voz de Dios. Hoy se va a las reuniones para escuchar al orador de turno, ¿no? Y alegrarse a lo mejor con alguna cosa graciosa que comparta, o entristecernos con alguna historia triste, personal que comparta, pero todo esto que puede ser entretenido y convocante, no es la presencia de Dios, no es el arca detrás del velo como Israel tenía, ¿no? Y Israel lo supo y lo experimentó en persona, en carne propia, cuando los filisteos se llevaron el arca de la alianza. 20 años pasaron para poder recuperarla y hacer este culto que le estoy compartiendo en ese lugar llamado Mizpa, ¿no? Ojalá que tengamos nuestro Mizpa ahora, que no tengamos que pasar 20 años más, porque yo creo que todo este cambio, esta transformación ha sucedido, no, y si hay alguno con cabeza blanca como yo, diga amén del otro lado, porque esto ha sucedido en las últimas décadas, 20, 30 años atrás, todavía no se había desatado este cambio que hoy vive la Iglesia del Señor, ¿no? Todavía había, y hay personas grandes que saben de esto, todavía se conservaban algunas cosas relacionadas a la presencia de Dios. Después se fue perdiendo. En las últimas décadas directamente nos quedamos con la estructura, porque tenemos estructuras maravillosas, gigantescas, recursos gigantescos, pero la esencia nos la robaron. Y ojalá Dios haya permitido esta cuarentena y este virus y esta situación y las iglesias cerradas para que recuperemos
la presencia de Dios, ¿no? Que vuelvan a nuestras reuniones la presencia de Dios. No importa si el predicador habla lindo. Yo siempre digo, hoy los predicadores se les puede llamar predicadores de pico de oro. Es un término que cuando nosotros hacemos los estudios bíblicos yo he utilizado, ¿no? Un predicador puede tener un pico de oro, una retórica impresionante, una oratoria maravillosa, pero si no está la presencia de Dios, es hueco, no sirve, no queda nada. Perdón. No queda nada. Queda la estructura, la cáscara, y no hay conversiones verdaderas. Bien, amigo. Parece que el enemigo no quiere que hable estas cosas. Pero se hace necesario decir estas cosas, porque si no, este tiempo que hemos pasado en esta hora crítica será un tiempo perdido. Ojalá muchos entiendan que Dios está tratando con la iglesia y Dios quiere que su presencia sea lo más importante cuando nos reunimos en su nombre. No importa si tenemos la tecnología, los recursos, los medios, no importa si estamos debajo de una planta, un gran auditorio gigantesco. Lo que hace la diferencia entre la iglesia del Señor y todo lo demás es la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel sabe eso. Por eso está bregando que el día que ellos levanten su tercer templo, tengan detrás del velo el arca de la alianza. El arca de la alianza es símbolo de la presencia del Señor. Y sabe que yo siempre comparto una historia para dejar viva esta idea, ¿no?, en los que me escuchan. Cuenta una historia que había un hombre de color que paseaba por la vereda de un gran templo, una iglesia multitudinaria, y él paseaba y caminaba por la vereda porque no le habían dejado entrar por su aspecto. Él usaba unas chinelas, no tenía calzado, sus ropas estaban raídas, tenía una barba de varios días, estaba desprolijo, algo sucio. Era un muchacho indigente. Y cuando él pretendió entrar en esa gran congregación, le dijeron que no podía entrar con ese aspecto. Él se quedó caminando por la vereda y iba de un lado a otro y escuchaba las alabanzas, el gran coro que sonaba en el interior de ese templo. Escuchaba algo del mensaje, pero no podía dejar de llorar mientras iba de una punta a la otra por el lado de afuera, ¿no? Y de repente alguien se puso a caminar junto al lado de él, junto con él, y después de ir y venir le preguntó, ¿qué es lo que te sucede? Y él le dijo, esta persona le dijo, no me dejaron entrar. Yo tenía tanto deseo de estar en una reunión y no me dejaron entrar por mi aspecto. O sea, ese personaje que iba junto era Jesús, que le acompañaba, ¿no es cierto?, en su tristeza a este hombre de color. De repente le dijo el Señor que iba allí, ¿sabes una cosa? No te aflijas, no te angusties. A mí hace años que no me dejan entrar. Yo creo que de esto se trata, ¿no? Si podemos tener la iglesia más hermosa, más grande, el ministerio más próspero y más extenso, pero si no le dejamos entrar a Jesús, si no está el arca de la alianza, estamos perdiendo nuestro tiempo, ¿no? Recuperemos esa presencia de Dios, que sea esta pandemia nuestro mispa, y que cuando pase hagamos lo que Samuel,
porque ya estaban llevando el arca para el templo cuando Samuel consagra en aquella piedra un lugar de memoria, un memorial, ¿no? Ebenezer, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Dios no los había desamparado, solamente Dios estaba tratando con ellos. Y Dios está tratando con la iglesia, y ojalá, hermano, que me estás viendo en esta noche del otro lado, puedas entender y nos volvamos al Señor y reconozcamos lo que hemos perdido y no nos conformemos con la cáscara. Hay algo mucho mejor, hay algo superior, hay algo que nunca podemos perder, y cuando lo conoce no se conforma con lo otro. No hay manera de conformarse con lo otro. No hay mucha gente que ha conocido, que ha experimentado, y hoy recorre lugares buscando y no encuentra. Y me dicen a veces y me comparten: pastor, no me hallo. Pastor, yo voy, pero no me encuentro. Y son lugares donde tienen todo lo que pudiéramos desear, como la iglesia de la Odisea, rica, sin necesidad de nada, nada en absoluto. Tienen recursos, ¿no? Pero falta lo esencial. No encuentro, no me encuentro, y he recorrido diferentes lugares. Tengo una familia, y tengo varias familias, pero una de ellas me dice: mire, yo le puedo llevar junto, pastor. Salimos a recorrer, hay una iglesia cada 100 metros, cada 200 metros, en la zona, en la ciudad donde ellos viven. Pero no encuentro a dónde, ¿no es cierto?, me sienta, ¿no? Me sienta que está Dios, me sienta que soy parte, me sienta que la presencia de Dios está allí, ¿no? Entonces, de esto se trata. Si no está la presencia de Dios, no sirve. Que Dios te bendiga, y vamos a hacer una oración ahora para que Dios nos siga ayudando, podamos pasar este cuadro diciendo un día: Ebenezer, nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Que Dios te bendiga, y hacemos una oración donde estás. Acompáñame, vamos a dirigirnos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ahora llego a tu presencia detrás de este receptor, transmitiendo para muchos lugares, muchos hogares, hermanos de nuestras congregaciones y de otros lados que nos están acompañando cada vez que nos ponemos detrás de esta cámara para compartir tu palabra. Hoy he compartido lo que colocaste en mi corazón. Señor, que esta cuarentena que estamos pasando sea nuestro Mizpa, nuestro lugar de restitución, porque necesitamos recuperar lo que hemos perdido. En estos últimos años se ha perdido tu presencia de nuestras reuniones multitudinarias. Señor, hemos abierto iglesias en cada cuadra, en cada ciudad, en cada pueblo, pero por otro lado hemos perdido esa presencia que nos hace reconocernos como pueblo tuyo, como casa de Dios, tu iglesia, y nos hace una diferencia con tantas religiones que nos rodean. Señor, permita que reflexionemos, que recuperemos, que seamos limpiados, como fue el pueblo de Israel en Mizpa, con agua limpia, para poder volver a abrir las puertas de nuestras congregaciones, y que en cada culto, en cada reunión, tu presencia sea real. Para todo el que llegue, para todo el que venga, sienta que tú estás allí. Ese es nuestro deseo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, te siga guardando, ayudando. Siempre estamos unidos a través de la oración, y tenemos un pueblo de Dios que está orando en diferentes lugares, diferentes puntos, donde nos permiten poder juntarnos, aunque no sea en forma completa, pero el pueblo de Dios está orando, y está orando por tu necesidad. Así que confía que Dios te seguirá guardando. De acá un abrazo virtual, y si así lo permite el Señor, el día domingo tenemos una cita. Que Dios te bendiga.